Buenos días. La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, a través del Departamento de Formación Académica y el Centro de Investigación y Nutrición Humana, se complacen con su asistencia y les dan la bienvenida a la Cátedra de Nutrición. Un espacio académico que tiene el propósito de fortalecer la reflexión, el debate, el intercambio de conocimiento y divulgar las diferentes posturas de pensamiento en el área alimentaria y nutricional. Antes de dar inicio a la presentación, les informamos que la conferencia tiene un tiempo estimado de 45 minutos. Una vez finalizada, los asistentes podrán hacer las preguntas. Solicitamos a quienes nos acompañan, por favor, acompañarnos más acá al frente. O quienes están en la parte de atrás. Hoy nos acompaña la profesora Luz Natalia Rodríguez Villamil, nutricionista dietista de la Universidad Nacional, magíster en salud colectiva de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión nos presenta los resultados del proyecto Fortalecimiento de las prácticas de uso cotidiano y conservación del agua de las comunidades El Esfuerzo y Pescador 1 y 2 del municipio de Turbo, Antioquia, financiado por la convocatoria BUPE de la Vicerrectoría de Extensión. El proyecto fue planeado y ejecutado en compañía de las profesoras Paulina Díaz de la Facultad de Odontología y Alejandra Valencia de la Facultad de Enfermería, quienes han reflexionado sobre asuntos transversales a las áreas de la salud y quienes para este proyecto tomaron como uno de los ejes centrales la educación para la salud. Demos la bienvenida a la profesora Natalia Rodríguez. Buenos días y muchas gracias por la invitación y la presencia en este espacio. Lo que les voy a presentar son las reflexiones, algunas de las reflexiones sobre esta experiencia universitaria de investigación. Este es un proyecto de extensión que da continuidad a un proceso de investigación realizado entre los años 2012 y 2013. El proyecto se llamaba Percepciones y prácticas relacionadas con el agua y sus usos por parte de habitantes de barrios sin cobertura de agua potable del municipio de Turbo, Antioquia. Fue un proyecto realizado en el marco de la convocatoria CODI Regionalización 2012 y que se desarrolló en las mismas comunidades en las cuales se ejecutó el presente proyecto. Les cuento un poco de la investigación. Esta investigación se realizó en 3 barrios informales del municipio de Turbo. Fue una investigación cualitativa, yo fui la investigadora principal, participó una estudiante como coinvestigadora y la profesora Sandra Restrepo asesoró algunos momentos del proyecto. Fue un proyecto realizado mediante la etnografía enfocada, participaron 18 personas a través de las entrevistas, se realizó observación participante y no participante. ¿Qué encontramos en ese proyecto que nos llevó posteriormente a plantear el actual proyecto de extensión? Entre los hallazgos más importantes, las familias recurren a fuentes de agua no aptas para el consumo. De acuerdo a la percepción que cada familia tiene o que cada persona tiene de esas fuentes de agua, le dan diversos usos y diversas formas de tratamiento, de acuerdo a lo que ellos perciben, a lo que ellos consideran como agua apropiada. Por ejemplo, el agua lluvia es el agua considerada más apropiada para el consumo, la que se toma sin ningún otro tratamiento en la mayoría de los casos, mientras que fuentes como el agua de acueducto que llega pues, a través de la compra a otros barrios, pues se considera que es un agua poco apta para el consumo por situaciones que tienen que ver con las conexiones ilegales que contaminan esa agua que sale de la planta de tratamiento. Se presenta un desgaste en las familias por el trabajo cotidiano de cargar agua. Se afecta la seguridad alimentaria porque se limitan las posibilidades de preparar alimentos cuando se carece de agua. Se debe elegir aquellos alimentos que requieran menos agua para su preparación. Se desdibuja el derecho al agua porque las familias finalmente reducen como sus aspiraciones a que al menos llegue el agua cerca de sus casas, así no sea potable, disponible permanentemente. Hay un malestar, una preocupación constante, el sentimiento de incertidumbre del día a día, de cómo hacer para resolver la situación de agua, lo que se agrava en esas temporadas de sequía. La connotación de ilegalidad que tienen estos barrios por ser barrios informales, realizados mediante procesos de invasión en algunos casos,
y que los marca a ellos con la consigna de que no, mientras sean ilegales no tendrán garantía de servicios públicos y la situación pues se perpetúa. A la vez las personas tienen un sentido grande de arraigo por su territorio, han construido sus casas, les dan un valor muy importante por ser el espacio que habitan, por ser el espacio propio, a diferencia de lugares donde pagaban arriendo, y porque muchas de estas familias han llegado por desplazamiento forzado. De estos hallazgos pensamos en la importancia de contribuir desde la academia al mejoramiento de la situación, reconociendo que la solución al problema pues está por fuera de nuestras manos, porque estamos hablando de construcción del acueducto, de la garantía del agua potable, y son asuntos que ya corresponden al gobierno departamental y municipal. Estos son datos que ilustraron pues la investigación de ese tiempo. Aún no hay datos del Plan de Desarrollo 2016, por lo tanto estos siguen siendo vigentes. Ahí vemos la cobertura de acueducto para el municipio de Turbo de 45.4% en la zona urbana y 37.9% para la zona rural. Aquí hablamos de acueducto sin querer decir que sea agua de buena calidad. Como vemos ahí, algunas de las situaciones más relevantes o que afectan pues la situación de agua en el municipio son la cobertura limitada, el acueducto no abastece a todos los barrios, las conexiones ilegales que hacen de muchos sectores que rompen el tubo principal, hacen que el agua que sale apta para el consumo de la planta de tratamiento pues se vaya contaminando a su paso y llegue ya en condiciones de poco aptas para el consumo. De hecho, quienes hemos estado en Turbo sabemos que nadie toma agua de la llave, todos la reconocemos como un agua de mal sabor, de mal olor, que llega con colores extraños. Entonces, para las personas de estos barrios particularmente, el agua de acueducto es utilizada básicamente para el aseo personal o para el aseo en el hogar, pero muy poco o casi nunca para alimentación y mucho menos para beber. Esto lleva a que la gente use fuentes no apropiadas, agua de lluvia, agua de pozos, de algunas quebradas cercanas, en algunos casos agua de mar, ya sea para el aseo personal o para el aseo del hogar. Y pues la poca respuesta institucional a un problema que ha estado desde hace mucho tiempo, desde siempre. La gente cuenta que en los inicios pues hubo algunos acueductos en algunos sectores y que se fueron cancelando por algunas razones. Bueno, esta es la población, les voy a contextualizar un poco quiénes son los participantes y cuál es la población de la que estamos hablando. Este corresponde al mapa, a una parte de la cabecera urbana de Turbo. Las estrellas que ven ahí, las dos que están juntas, corresponden a los barrios Pescador 1 y 2, que están ubicados cerca de la zona turística, de lo que conocemos como la playa turística de Turbo. Estos barrios están ubicados en zona de manglares, por lo tanto son barrios que no deberían estar ahí. Se fue poblando por llegada de familias que poco a poco fueron invadiendo ese manglar. Ya ahorita vamos a ver algunas fotos que muestran que ya el manglar se ha reducido mucho y ya hoy existen calles formadas con el trabajo que han hecho los habitantes, rellenando con tierra, con basuras, con diferentes cosas. Pescador 1 y 2 llevan más o menos 40 años de poblamiento, habitan cerca de 3.200 personas. En el barrio El Esfuerzo, que es la estrella que vemos allí aparte, es un barrio reciente, lleva más o menos 6 años de poblamiento, habitan aproximadamente 700 personas. Tiene una connotación importante porque está ubicado cerca de las lagunas de oxidación del municipio, por lo tanto está ubicado en una zona no apta para la vivienda. Sin embargo, ahí se estableció ese proceso, fue una invasión igualmente, pero una invasión digamos más rápida y menos paulatina que la de Pescadores. Además de estas situaciones, pues hay un evidente deterioro ambiental, particularmente en la zona de manglares, que se ha perdido en gran parte. Y además pues todo el asunto de estar en zonas que posteriormente tendrán un interés importante. El barrio El Esfuerzo está ubicado cerca de lo que según el plan de ordenamiento será la zona del terminal, el nuevo terminal de transporte. Entonces ya eso marca también otras tensiones a los participantes que están ahí. Vemos aquí algunas imágenes del Pescador 1, como ustedes ven, eso que está ahí en algún tiempo fueron manglares, pero se han venido rellenando. Ven que algunas casas ya están formadas en materiales permanentes. Son barrios que están sin pavimentación. Aquí vemos las personas pues en ese proceso de ir por el agua cuando llega el carrotanque en algunas épocas de sequía. Y aquí vemos el Pescador 2, que es un barrio vecino, de hecho era en un solo barrio que después se dividió. Esta foto que vemos abajo
no se alcanza a ver mucho ahí en la pantalla, pero esa foto es de 2012. Hoy se ha llenado un poco más esa zona de manglares, esa zona donde están las viviendas palafíticas, entonces ya cada vez se reduce más esa presencia de agua en esa zona. Es un barrio que está en condiciones más deprimidas y donde siguen llegando todavía personas, muchas de ellas por procesos de desplazamiento. En el barrio El Esfuerzo, aquí no se alcanza a ver, pero están las lagunas de oxidación que están, digamos, ya pobladas por vegetación. Esas lagunas no están cumpliendo la función que deberían tener, que es decantar el agua, pues todas las aguas negras del municipio, entonces se convierten más en un foco de infección y un asunto de riesgo ambiental para las familias. Bueno, asuntos críticos del contexto cuando empezamos el proyecto en febrero del año pasado. Estábamos viviendo, o el municipio estaba viviendo un periodo crítico de sequía, una de las más fuertes de los últimos años. Un año electoral que también marcó muchas dinámicas en el proyecto. Algunos de los participantes estaban también participando o aspirando pues al Consejo Municipal. Eso marcó tensiones, marcó algunas dificultades y pues también limitó en algunos casos la posibilidad de participación. La alcaldía del municipio estaba en condición de interinidad, el alcalde estuvo detenido más de un año, o sea, todo el tiempo del proyecto estuvimos con alcalde encargado. Eso también limita las posibilidades de decisión frente a asuntos como el del agua. La tensión entre ser barrios ilegales, las posibles o los rumores de reubicación, especialmente en el barrio El Esfuerzo. En el barrio El Pescador no hay asuntos sobre reubicación, pero todo el tiempo les están diciendo que están en un sitio, ubicados en un lugar donde no deberían vivir porque es zona de interés ambiental. Sin embargo, las familias ya pagan algunos servicios públicos, energía, pues digamos que es como una doble condición, son ilegales pero al mismo tiempo pues tienen que pagar algunos de los servicios que tienen. Como les mencionaba, hay conexiones ilegales a la red de acueducto y no se ve pues ninguna solución concreta a la carencia de agua. Hay muchas razones para decir por qué no hay acueducto, pero finalmente no se ven, por lo menos en el corto plazo, alternativas de solución. Bueno, entonces ahora sí les cuento de qué se trató el proyecto de extensión con el que trabajamos. El objetivo general era fortalecer las prácticas del uso cotidiano y conservación del agua de estas comunidades, porque sabemos que desde la academia y desde el conocimiento era lo que podíamos aportar. Planteamos 4 objetivos específicos. El primero era construir con las comunidades los escenarios y sentidos fundamentales que se relacionan con el acceso y consumo de agua mediante la cartografía social. El segundo, fortalecer prácticas de uso, transporte y conservación del agua. El tercero, promover prácticas de cuidado para contrarrestar el desgaste corporal por el transporte de agua. Y el cuarto, promover hábitos para la conservación de fuentes de agua. Alguna caracterización de los participantes, entonces ahí les cuento, fueron 18 personas quienes se vincularon permanentemente al proceso educativo y ellos a su vez replicaron algunos de esos conocimientos a la comunidad. Entonces aquí hablo de las 18 personas que se formaron. 6 hombres, 12 mujeres, la mayoría de ellos afrodescendientes, las edades iban entre los 22 y los 72 años de edad. Las barras que vemos aquí nos indican el lugar de procedencia de los participantes. 7 de ellos venían de municipios del Chocó, 6 de otros municipios de Antioquia, 4 del mismo municipio de Turbo y 1 del departamento de Córdoba. Muchos de ellos llegaron por desplazamiento forzado y llevaban pues un tiempo, diferentes años habitando los barrios. Tuvimos 7 participantes del Pescador 2, 6 del Pescador 1 y 5 del Esfuerzo. En cuanto al nivel educativo, tuvimos participantes que estaban desde el analfabetismo, primaria incompleta, hasta personas que tenían algunos estudios técnicos o estaban cursando carreras universitarias. La mayoría de ellos eran líderes pertenecientes a las juntas de acción comunal o personas cercanas a ellos, porque la convocatoria la hicimos a través de las juntas. Muchos de ellos hacían parte de iglesias cristianas que hacen presencia en los barrios. Y los grupos familiares de ellos estaban conformados entre 1 y 9 personas. En cuanto al empleo, vemos ahí 4 de ellos tenían un empleo formal, si se puede decir, 7 estaban en condiciones de trabajo informal, 4 de ellos estaban sin empleo y 3 de ellos eran dedicados al estudio. Les cuento cuáles fueron las fases y los momentos como claves en que dividimos el proyecto. Hubo un momento de presentación, la fase de cartografía social, los recorridos del agua, el ciclo de talleres
el proceso de multiplicación y las acciones de divulgación. Lamentablemente las fotos no se ven muy claramente, todas las fotos que hemos visto y que veremos son del archivo del proyecto y fueron tomadas durante el trabajo de campo. Bueno, en la primera etapa de presentación del proyecto tuvo dos aspectos. Primero, el encuentro con instituciones. La idea en esta convocatoria BUPE se planteaba que fueran proyectos que tuvieran alguna cofinanciación de alguna entidad. Entonces, parte del proceso inicial fue buscar esa cofinanciación y presentar el proyecto a otras entidades que, aunque no cofinanciaran, pudieran aportar. El primer aliado fundamental, pues la seccional Urabá de la Universidad de Antioquia, con ellos contamos permanentemente. Nos brindaron todo el apoyo logístico, nos hicieron el contacto con los estudiantes que participaron como auxiliares del proyecto, con los profesionales, algunos de ellos se vincularon a algunos de los talleres y además nos permitieron el contacto con otras instituciones. Cuerpo Urabá, que pasó a ser el aliado más importante en cuanto a financiación y acompañamiento del proyecto. Cuerpo Urabá conoció el proyecto más o menos para el mes de febrero, sin conocernos aún, y se estableció una relación de confianza institucional y ellos aportaron 3 asuntos fundamentales. Financiaron el análisis de algunas muestras de agua que nos permitieron tener elementos para uno de los talleres educativos, aportaron financiación para el material educativo, del cual les hablo más adelante, y participaron en algunos de los talleres. Futuraseo, que es la entidad que maneja los residuos sólidos, se vinculó con la participación en uno de los talleres. La Secretaría de Salud acompañó el proceso de cartografía y Oxfam, una ONG que tiene presencia en el Urabá y particularmente en el Chocó, brindó alguna información técnica para un material que se le entregó a las comunidades al final del proceso. En cuanto a la presentación ya en las comunidades, se hizo un acercamiento en los 3 barrios. Como ya veníamos de la investigación anterior, contactamos a las personas que ya nos conocían, que habían sido algunos de ellos participantes en la investigación, y eso nos dio una ventaja, que fue que la gente reconoció que habíamos regresado, que ya tenían un conocimiento y volvimos pues a esos barrios. Les presentamos el proyecto, también encontrándonos con la atención de que la gente sabe que esto no soluciona el asunto. La gente siempre tiene el anhelo de que los proyectos digan vamos a traer el agua, vamos a instalar el acueducto, y pues había que partir de eso, de ser claros en cuáles eran los alcances de este proyecto. Se establecieron algunos compromisos para la cartografía, que era la fase que continuaba, y las personas se comprometieron a conformar un grupo de personas que participaran. La convocatoria estaba planteada para 30 personas, 10 por cada barrio. Finalmente se conformaron y continuaron 18 personas de manera activa. Bueno, siguió el proceso de cartografía social. Aquí tenemos una definición de esa estrategia, que básicamente se considera una metodología participativa de investigación que ayuda o que invita a la reflexión, la organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico. ¿En qué consiste? En que las personas elaboran el mapa de su territorio desde su propia lógica, desde cómo lo entienden. Fue un trabajo en el cual llevamos algunas convenciones que acordamos con ellos, y el mapa que elaboraban de su barrio estaba orientado a ubicar los lugares y los asuntos estratégicos relacionados con agua. Ya les voy a mostrar cuáles fueron los mapas que se elaboraron. Aquí tenemos imágenes de la actividad de cartografía en la que se vincularon varias personas. De esas, algunas de ellas continuaron en la formación y otros ya pues participaron solamente allí. Se hizo la cartografía, un tiempo después se hizo la validación, es decir, las mismas personas revisaron los mapas, hicieron los ajustes que consideraron, porque la idea era que ese mapa representara la idea que ellos tienen de sus barrios. Entonces aquí tenemos los 3 barrios. El primero es el del Esfuerzo. Hay esa parte que se ve como unos cuadros grandes, corresponde a las lagunas de oxidación, que son para ellos un espacio fundamental, pues por el riesgo que implica, por las molestias que genera en cuanto a olores, en cuanto a riesgos y al malestar y al riesgo para la salud. Se alcanzan a ver algunas de las cuadras, ahí pues no se alcanza a ver en detalle, pero ellos ubicaron los lugares donde recogen agua lluvia, que es en casi todas las viviendas, los lugares a donde llega el carrotanque cuando el municipio envía en las temporadas de sequía, y ubicaron pues las vías principales y algunos lugares como significativos, como una de las quebradas a donde ellos van a abastecerse de agua en momentos más críticos. El de la mitad es el barrio del Pescador 2, que es, ahí ubicaron principalmente sus calles, la relación con el mar que se alcanza a ver ahí,
y en la parte de arriba eso corresponde a la zona de manglares, que también para ellos es muy importante. Algunas de esas familias van por el manglar, van en bote hasta otro sector a comprar el agua que venden de otro barrio, agua de acueducto, entonces por eso para ellos el manglar sigue siendo un lugar muy importante, pero al mismo tiempo lo vienen como invadiendo con tierra para formar calles, porque toda esa zona se transita es por las famosas tablitas, entonces no es fácil moverse por ahí. Para ellos sí, pero para quienes vamos de afuera es muy complicado. Y el otro mapa corresponde al Pescador 1, el mapa que se ve como más colorido. Podemos decir que ese barrio tiene un poco más de desarrollo, hay presencia de una fundación de una iglesia cristiana que hace presencia, varias de las participantes estaban vinculadas a esa fundación. Entonces igualmente ahí está representado el mar y algunos de los lugares significativos de recolección de aguas lluvias y de abastecimiento a través del carro tanque cuando éste está disponible. Bueno, después de la cartografía y de la validación hicimos lo que llamamos los recorridos del agua, que correspondieron a visitas que hicimos al territorio con algunas de las personas. Ellos nos acompañaron, nos mostraron cuáles eran esos lugares significativos para la recolección de agua, visitamos algunas familias, vemos por ejemplo eso que se ve allí en las botellas, era una vivienda donde la señora recolectaba agua lluvia. Ella decía que si empezaba a llover a las 2 de la mañana, ella se levantaba, recogía el agua en tejas, en canales, en plástico, y toda la envasaba en esas botellas que están ahí, pues que no están, ahí se alcanza a ver, pues no en condiciones adecuadas, pero ella decía que eso le garantizaba tener agua todo el tiempo para las actividades diarias. El señor que vemos aquí en un bote, en la foto de la mitad, va por el agua al barrio El Gaitán, es el recorrido que hacen algunas veces por semana. Vemos las personas aquí en el barrio del Esfuerzo, donde vemos la primera foto a mano izquierda. Algunas personas van hasta una quebrada, traen de ahí o lavan la ropa en ese sector. Y la foto de abajo es una alberca para recolección de agua lluvia. En casi todas las casas las familias han adaptado formas de recoger agua lluvia como una manera de garantizar, al menos en la temporada lluviosa, pues evitar como esos recorridos y tener que cargar tanta agua. Bueno, empezamos el ciclo de talleres. Estos fueron los temas centrales que trabajamos. Empezamos con el tema del cuidado corporal, participó ahí un educador físico, el coordinador de deportes de la seccional. Empezamos con este tema porque en todas las familias, bueno, les quería contar, hicimos algunas encuestas, digamos sin querer hacer un estudio representativo estadísticamente, lo que queríamos era reconocer un poco más en las familias de qué hacen ellos con el agua y cómo funciona eso de la carga de agua, quiénes cargan agua, qué tanta cantidad, cómo lo hacen. Entonces vimos que en todas las familias, casi todas las personas están vinculadas a la carga de agua, es una tarea que hacen hombres, mujeres y niños. En algunas familias lo hacen todos, en otras lo hacen las mujeres, en otras las personas más jóvenes, pero digamos que en todas las familias cargar agua se vuelve una tarea constante. Por eso el primer taller estuvo orientado al cuidado corporal, a repasar con él, mirar cómo era la técnica que usaban de carga y cuáles serían las recomendaciones básicas para una carga más segura, partiendo de que lo ideal sería que no tuvieran que hacerlo, pero que mientras no exista esa solución, pues cargar agua seguirá siendo una tarea cotidiana para ellos. Tuvimos unos talleres sobre calidad del agua disponible, ahí contamos con la participación de un profesor de la Facultad de Salud Pública, el profe Jaime Castrillón, que estaba también con cursos allá en la seccional, entonces pudimos contar con él. Ese taller de calidad tuvo 3 momentos. El que vemos aquí en la mitad, tuvimos un laboratorio donde los participantes pudieron ver al microscopio las muestras de agua de sus propios barrios para poder identificar algunos microorganismos y para ellos, pues para muchos de ellos, ver por primera vez cómo era eso de lo que contiene el agua a nivel microscópico. Corpo Urabá, como les contaba, nos apoyó en la recolección, en el análisis de algunas muestras de agua, entonces ese análisis permitió al profesor tomar elementos para contarle a la gente cuál era la calidad del agua. Todas las muestras, desde el agua lluvia, el agua de acueducto que almacenan, etcétera, todas estaban contaminadas con coliformes y otra cantidad de asuntos que salían pues de los parámetros de un agua apta para el consumo. Se visitó la planta de tratamiento de agua del municipio.
la idea era que ellos vieran que el agua efectivamente sale en buena calidad, pero que son los procesos de abastecimiento ilegal los que contaminan el agua, porque la gente tiene una tensión muy grande contra EPM y Aguas de Urabá, consideran que es que ellos no tratan el agua. Pudieron ver ahí que el agua sí sale en buena calidad, pero que son esas dinámicas las que deterioran la calidad. El tercer taller relacionado con calidad de agua, pues ya se orientó a métodos no convencionales de tratamiento. Con el profesor Jaime se trabajaron algunos filtros, la elaboración de algunos filtros, de otros métodos como el método SODIS que utiliza la radiación solar, para que ellos tuvieran algunos elementos y sobre todo pudieran aplicar en pequeña escala lo que se hace en una planta de tratamiento. Hubo un taller en el que participó Corpo Urabá, el cuidado de las fuentes de agua, más para hacer esa reflexión de cómo se establece esa relación entre las personas y el medio ambiente donde viven, cómo se pueden aprovechar algunos residuos sólidos. Tuvimos un taller en la foto que se ve ahí, la que dice manejo de residuos, un egresado de la universidad que trabaja mucho el tema de elaboración de productos a través de productos a través de materiales que se consideran basura. Les enseñó a elaborar algunos productos con botellas plásticas, que son pues uno de los elementos que más se tienen ahí en todas partes. Y tuvimos el taller de Derecho al Agua, donde contamos con 2 profesores de la Facultad de Derecho, que hicieron toda la reflexión y les dieron algunos elementos de cómo continuar con esa gestión del derecho al agua que algunos participantes vienen haciendo desde que llegaron a los barrios, y que siempre pues ha estado ahí latente la necesidad de hacer tutelas, acciones populares y otros mecanismos para la defensa de ese derecho. Consideramos también importante, aunque no eran la población objetivo del proyecto, vincular a los niños, entonces tuvimos con ellos 2 encuentros. En el primero los niños iban a contar y pintar las experiencias relacionadas con el agua, y en el segundo iban a plasmar los sueños relacionados con cómo se imaginan su barrio, cómo quisieran que fuera ese lugar. Aquí en la parte de abajo vemos uno de los testimonios que dice una de las niñas que habla de esa experiencia. Dice: cuando no llueve mucho, debo ir a buscar agua a las Yuquitas, que es una de las quebradas que está ahí, y me siento muy cansada, me gustaría que fuera diferente. Entonces ellos hablaban de cómo era esa situación, lo que tienen que vivir, cargar agua, enfrentarse a situaciones de peligro, cuando no quieren ir pero les toca ir porque es parte de sus tareas. Y vemos aquí momentos de los talleres que realizamos con ellos en los mismos barrios. Bueno, vino la etapa de multiplicación de los aprendizajes. Las personas tenían el compromiso de hacer diferentes acciones, de enseñarle a otros, porque la idea era, pues como quedó establecido en la meta del proyecto, era impactar a 150 familias. Uno sabe que en unas acciones como estas pues no garantizan que las personas modifiquen y transformen sus prácticas, pero la idea era que las personas conocieran, pudieran poner en práctica algunas cosas y tuvieran mínimamente la iniciativa de contarle a otros y de por lo menos tener la intención de poner en práctica algunas de estas cosas. Las fotos que vemos ahí ilustran 2 de las actividades realizadas por los participantes. En uno de los barrios hicieron una jornada de limpieza del manglar, de recolección de basuras, y les explicaron lo que habían aprendido en cuanto a la elaboración de filtros, al tratamiento del agua. Entonces, digamos que lo que le decíamos a las personas es: no todos tienen que reunir un gran auditorio, explicarles todo el proceso, sino de diferentes maneras compartir lo que han aprendido con otros. Entonces se hicieron, por ejemplo, visitas a las familias. La foto que vemos al otro lado muestra una de las visitas que acompañamos. La mayoría de ellas la hicieron las familias, pues los participantes solos. Pero en estas últimas visitas entregamos un material educativo que les voy a mostrar enseguida, y le explicábamos a cada familia qué contenía ese material, cómo podían utilizarlo y para qué, y digamos, qué posibles prácticas les podrían ser útiles en su familia. Otras familias o otras participantes le contaban a sus vecinos, o sea, les funcionaba más como el contarle individualmente a personas cercanas. Ponían en práctica y con esto daban ejemplo. Por ejemplo, ya aprendían a cargar el agua apropiadamente, entonces le enseñaban a otros cómo hacerlo. Las jornadas de trabajo comunitario que les mencionaba, se realizaron programas radiales como medio de multiplicación y divulgación. Estaban orientados sobre todo a divulgar la experiencia, pero algunos de ellos, cuando se iba a transmitir el programa radial, pues invitaban a los vecinos a que lo escucharan, y ellos quedaron con copia de los audios para que lo pudieran utilizar en otros momentos. También se vincularon a los estudiantes a algunas de esas actividades de multiplicación,
compartiendo con otras comunidades lo que sabían o promoviendo en los mismos barrios otras acciones interesantes para ellos. Este es un testimonio de uno de los aprendizajes de cómo las personas enseñan a otros. Dice un habitante del esfuerzo: uno también le dice a los compañeros, el otro día vi una señora, no, trate que si carga un ratico de este lado, cargue del otro lado para que la carga se empareje. O sea, los aprendizajes que ellos tenían sobre cómo cargar apropiadamente el agua y cómo le enseñan a otros, porque el día de ellos es ver cargar agua. La etapa de divulgación se hizo a través de varios medios. Quizá lo más significativo, pues el material educativo que se realizó con la financiación y el acompañamiento de Corpo Urabá. Vemos aquí una lotería y una cartilla que se elaboraron recogiendo los temas significativos de los talleres. Se recogen algunos testimonios de los participantes. La cartilla tiene muchas ilustraciones porque está pensada sobre todo para que cualquier persona pueda leerla o pueda entenderla si no sabe leer, y contiene fotos de todo el proceso. Tiene los mismos temas que trabajamos en los talleres, entonces tiene alguna información técnica sencilla, tratar de que fuera sencilla y que fuera en un lenguaje muy claro para las personas. Y tiene algunas cosas de las experiencias. Con las personas hicimos un ejercicio donde ellos vieron la cartilla, la validaron, se reconocieron en ella, que consideramos que era un asunto importante para que tuviera realmente utilidad en las actividades. Esta cartilla se le entregó en total a 150 familias de los barrios y a algunas instituciones educativas y otras entidades del municipio. En esa entrega es que las personas también aprovecharon para hacer esa multiplicación de conocimientos. La lotería pues estaba dirigida a niños entre 6 y 10 años y se entregó igualmente en ese momento a algunas familias. Los programas radiales que hicimos con el apoyo de la emisora cultural de la universidad y del coordinador de la emisora en Urabá, se hicieron 3 programas. En cada programa invitábamos a 2 de los participantes. El primer programa sobre el cuidado corporal al cargar agua, el segundo sobre los aprendizajes de métodos para tratar el agua en esas condiciones y el tercero sobre derecho al agua. La idea es que el periodista que coordina la emisora pues entablaba una conversación con ellos y con una de las profesoras para poder generar ese programa. Parte de la divulgación la hicimos en el evento final que se realizó en los primeros días de marzo de este año. Se hizo una exposición de los trabajos artísticos de los niños en la sede de Ciencias del Mar de la universidad, y se hizo ese día la ceremonia de graduación de los participantes, que a la vez fue un encuentro donde ellos presentaron sus experiencias. Ellos invitaron personas de su barrio, también pues se invitaron personas de las instituciones educativas, del gobierno municipal, de Corpo Urabá, que estuvieron ahí presentes, y digamos fue una manera de dar a conocer el proyecto. La exposición de trabajos artísticos sobre todo estuvo visitada por estudiantes y profesores de la universidad, que valoraron mucho como el poder conocer esa realidad a través de lo que plasmaban los niños. Además de esta divulgación, pues se ha presentado la experiencia en un evento realizado en el Día de la Tierra, convocado por Corpo Urabá, quienes nos invitaron a contar la experiencia como experiencia significativa. Participaron ahí 3 de los líderes que se formaron con nosotros y una de las profesoras. Aquí hablo un poco de los estudiantes. Con nosotros estuvieron 5 estudiantes, una estudiante de nutrición, Ana María Murillo, y 4 estudiantes de tecnología en saneamiento ambiental. Ezequiel Henao, Julie Saldana, Juliet Torres y Leidis Ramos. Ellos se vincularon a diferentes actividades durante el proyecto, desde apoyo logístico, recolección de datos de las familias, el apoyo en las encuestas, hasta ya asuntos que tenían que ver más con su conocimiento técnico y la formación. Lo que vemos aquí es lo que ellos mismos nos cuentan de cómo valoran esta experiencia. Primero, como una oportunidad para llevar la teoría al campo, la posibilidad de acercarse a una comunidad, de entender esa realidad. Por ejemplo, de entender para los estudiantes de tecnología y también para el estudiante de nutrición, que en las condiciones de vida a veces no es tan lógico decir, por ejemplo, hay que hervir el agua, cuando allá en esas comunidades esa práctica no es común por todo lo que implica en cuanto a tiempo, en cuanto a inversión de combustible y otras razones. Entonces era una oportunidad de conocer de frente una realidad y de integrarse con la comunidad. Reconocer que cada detalle en la planeación de las actividades es importante. Ellos nos acompañaban en cada taller y veían cómo, digamos, había que cuidar cada situación de planeación, así fuera un taller que aparentemente fuera muy sencillo.
Para ellos fue muy importante sentir que con ellos se estaba acercando la universidad a las comunidades en cada actividad que hacían, sobre todo cuando estaban en los barrios, y la posibilidad de hacer procesos educativos. Por ejemplo, aquí vemos en las fotos, en la primera, las estudiantes de saneamiento con algunas personas de la comunidad en la recolección de muestras de agua para el análisis. En la segunda, Ana María, la estudiante de nutrición, quien en una actividad que tuvieron de práctica social trabajó temas de los que habíamos visto en los talleres. Entonces digamos que el proceso se multiplicó también a una comunidad de la zona rural. Y Ezequiel, que está con unas familias en la entrega de las cartillas y contándoles pues el contenido de la cartilla. ¿Cuáles son los aprendizajes para nosotras en este proyecto? Primero, pues la importancia de tener un eje central. Aquí estamos hablando del agua, ¿cierto? Estábamos hablando 3 profesoras, nutricionista, odontóloga, enfermera. No tomamos un asunto que fuera específico de alguna de las disciplinas, sino que tomamos la educación para la salud como un eje central de la reflexión. Ese fue, digamos, el eje que nos acompañó en todo el proceso, trabajando a partir de un problema del contexto. O sea, nosotras y los profesores que acompañaron algunos talleres, digamos que todos teníamos que hablar era a partir del tema central, que era la dificultad del acceso al agua. Y por lo tanto ahí no, digamos, la idea era construir un lenguaje común y aportar a ese conocimiento más allá de lo que cada uno desde su disciplina puede conocer de manera específica. La necesidad de comprender los espacios que se habitan. Si no entendíamos, por ejemplo, cómo era la vida en los barrios, si no hacíamos esos recorridos, pues sería muy difícil planear unos talleres que tuvieran algún sentido pertinente para las personas. Por eso fue necesario ese proceso de cartografía, tenía ese sentido. Y cómo se construye una dinámica con las personas que permitió fortalecer la solidaridad entre los 18 participantes que se comprometieron y se mantuvieron durante todo el proceso. Hubo personas que iniciaron y salieron por diversas razones, pero quienes se mantuvieron lograron establecer unos lazos comunitarios muy interesantes. El diálogo de saberes como una posibilidad que nos permite actuar con pertinencia, cómo partimos y cómo es tan importante escuchar, entender el contexto en el que nos movemos, poder construir un lenguaje común entre las áreas del conocimiento que estábamos presentes. Teníamos pues nutrición, odontología, saneamiento ambiental, profesionales de educación física, diversas áreas del conocimiento, pero aquí se trataba de construir un lenguaje común y sobre todo relacionar ese lenguaje con el lenguaje de la comunidad, reconociendo también en ellos los saberes. Finalmente las personas están resolviendo o vienen resolviendo las situaciones del agua con sus conocimientos, sus experiencias desde hace muchos años. Entonces, más que decir que les íbamos a enseñar cosas nuevas, era reconocer lo que ellos hacían, aportarles algunos elementos. Por ejemplo, ellos utilizan el hipoclorito para desinfección del agua. Entonces era cómo podíamos enseñarles algunos elementos de medidas estandarizadas para que esa práctica que hacen ellos sea un poco más segura. Y el aprendizaje, digamos, en la reflexión de extensión como esa misión institucional que concreta la relación universidad y sociedad. Este proyecto de alguna manera pues puede articular esa investigación que la antecedió, la docencia cuando vinculamos estudiantes y pues también hacemos un trabajo de docencia con los participantes, y la extensión como esa posibilidad de aportar a una comunidad. Pensamos que estos proyectos de la convocatoria BUPE son una oportunidad de extensión solidaria que quizás es el sentido más importante que tiene la extensión universitaria, porque es la que realmente genera lazos con las comunidades, y cómo se contribuye a la solución de problemas, partiendo de que aquí no hemos solucionado nada, ¿cierto? De que hemos aportado desde el conocimiento, pero que quedan muchas cosas por hacer que ya corresponden sobre todo a las entidades municipales. Algunas conclusiones: la mediación para disminuir la brecha entre lo planeado y la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que en un proyecto como este, que se está tratando de hacer algo pertinente, entender lo que la gente hace, lo que la gente dice, no siempre todo está planeado desde el principio. Muchos de los talleres y muchas de las actividades que planteamos se tuvieron que planear o replanear durante el proceso. Eso a veces desde afuera se podría ver como que hay una mala planeación, que por qué no sabíamos que se iba a comprar esto, pero uno también lo puede ver como aquellos asuntos emergentes que salen del diálogo con las personas y que necesitan ajustes. A veces los aspectos administrativos como que no responden oportunamente a esas situaciones, entonces sobre la marcha toca resolver las cosas de diferentes maneras.
La posibilidad de construir un material educativo, tratamos de que se hiciera de manera pertinente y se construyera recogiendo las voces de las personas, de los profesores, de quienes nos acompañaron. Sabemos que pues, el uso del material educativo ya digamos ya es qué puede hacer la gente con ello. Sabemos que en las familias muchas veces no hay una tradición de lectura y escritura muy importante, entonces uno queda siempre con muchas inquietudes con el material educativo. Sin embargo, la apuesta es que por lo menos sea un material que se pueda entender y que se pueda utilizar. Aquellos alcances no numéricos, en los proyectos de extensión uno siempre está de alguna manera presionado por las metas numéricas, ¿cierto? Cuando dicen, pero solo 18 personas, ¿dónde están los 150 que se van a formar? Como todo ese impacto de la relación costo-beneficio que también debería verse desde esa lógica de qué es lo significativo para estas personas que se formaron y que se comprometieron en un proceso. Y la importancia de fortalecer la presencia de la universidad en las regiones. Con las compañeras hacíamos la reflexión de que pues las tres vivimos en Medellín, no estamos vinculadas de manera permanente a la región, hay digamos un nexo por la docencia y por otras razones, pero estos proyectos necesitan que haya personas que le den continuidad en las regiones y debería pues la universidad fortalecer ese proceso. Lo viene haciendo con la vinculación de profesores ocasionales que permanecen en las regiones, pero ahí quedan también muchas inquietudes porque la gente siempre pregunta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se espera que las comunidades con estos elementos también den continuidad, pero se requiere lógicamente el acompañamiento de instituciones. Con esto finalizo, les agradezco mucho por la atención. Reiteramos el agradecimiento a la profesora Natalia. Por favor, un fuerte aplauso nuevamente. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y de comentarios. Si alguno de ustedes tiene algún interrogante o quiere decir algo respecto a la conferencia, le pedimos el favor que se acerque al frente y lo diga en el micrófono. ¿Está bien? Profesor Escudero. Buenos días. No, primero que todo, felicitar a Natalia pues por este trabajo. Yo me enteré desde hace tiempo de cuando estábamos compartiendo oficina de todas sus andanzas al respecto y muy admirable pues porque quienes hemos estado en la zona de Urabá sabemos la gran necesidad que hay de esta y muchos otros servicios básicos para la supervivencia en la región. Me parece un trabajo muy interesante, muy bonito y que el llamado es a que Natalia siga haciéndolo allá en otras partes, fortaleciéndolo. Entonces luego la felicitación quisiera que me ampliaras un poquito porque no alcancé a entender lo de las zonas de oxidación. No me quedó claro en qué consiste. Gracias. Muchas gracias, profesora. Las lagunas de oxidación, digamos, son aquellas lagunas artificiales a donde llegan todas las aguas negras, las aguas hervidas de la cabecera municipal. La idea, según entiendo, porque no conozco mucho la parte técnica, pero es que son diferentes lagunas, en esos procesos se van sedimentando las partes sólidas y el agua va pasando, digamos que un poco menos contaminada al agua, porque finalmente es al mar, porque todas ellas desembocan en el mar. Esa zona pues se supone que debe estar lejos de la presencia de población por la misma connotación que tiene una zona tan contaminada. Pero en el proceso de invasión pues digamos que estaba un lote ahí, él llegó, se habitó ese lote y las personas se fueron estableciendo incluso alrededor de la laguna y pues digamos en un sector aledaño a ello. Desde que empezamos la investigación en 2012, que para ese momento llevaban 2 años habitando ahí, estaban siempre con la tensión de que nos van a sacar de acá. En ese momento, por ejemplo, demarcaron lo que estaba 100 metros hasta 100 metros alrededor de las lagunas, se supone que es la zona que va a ser reubicada de manera inmediata. Sin embargo, eso fue en 2012, en 2016 siguen las mismas casas.
Las familias habían establecido casas en tabla, en diferentes materiales, pero incluso ya hay familias que construyeron en cemento, en ladrillo. Entonces ahí se juega esa tensión también de que la gente quiere su lugar, aún con todas las carencias y las dificultades que tienen, pero saben que es el lugar donde viven y le dan un valor importante. Entonces sigue esa tensión en que están ahí, que no deberían estar por el riesgo ambiental, pero al mismo tiempo esa zona, cuando se construya, lo que dicen es que cuando se construya esa zona del terminal que se va a establecer el turbo, eso era lo que nos contaban las personas en los encuentros, ya decían, ahora sí vamos a ser interesante, ya esta tierra va a ser importante, entonces ahora sí nos van a querer reubicar porque ya las tierras cobran valor. Tengo entendido que las lagunas se van a cerrar en algún momento porque ya no están cumpliendo su función, pero en ese momento digamos que se convierten en un problema de riesgo ambiental muy grande, pero al mismo tiempo como que pasan los años y sigue ahí la tensión de si van a seguir o no van a seguir. Los problemas de reubicación son muy complejos, la gente no se quiere ir de su territorio. Ahí se han hecho esas jornadas de las viviendas gratis, pero como eso se hace por sorteo, algunas familias han sido favorecidas, otras están ahí y pues no hay como proyectos inmediatos de reubicación. Primero, felicitaciones por el trabajo. La pregunta que tengo gira en torno a si existió algún criterio de priorización, entendiendo las condiciones del municipio de Turbo frente al agua potable, ¿cierto? Si existió algún criterio de priorización de estas tres comunidades o cuál fue la condición especial para haber trabajado con ellas. Bueno, los barrios se seleccionaron para la investigación de 2012, esa selección se hizo a través de la Oficina de Desarrollo Comunitario. El criterio básico que teníamos en ese momento eran barrios que no tuvieran servicio público de agua. Con la oficina nos orientaron algunas cosas. Queríamos, por ser investigación cualitativa, la idea es poder tener algunos elementos de contraste y de reconocimiento. Entonces seleccionamos los barrios del Pescador 1 y 2, primero por ser uno de los barrios más antiguos en esas condiciones de informalidad, por el estar ubicado cerca del manglar, que eso implica un asunto ambiental, entonces nos pareció un asunto interesante y muy complicado de entender. Y ellos también nos recomendaban algún barrio, decían lo que llaman la invasión, el barrio del Esfuerzo, todo el mundo lo conoce como la invasión, en ese momento era muy reciente. Entonces digamos que es una priorización más por las condiciones, más a criterio del investigador en ese momento, que se define, se quería tener un barrio cercano al mar y uno interno, sin embargo los tres sectores resultaron ser cercanos al mar, pero en diferentes condiciones, unos más antiguos, uno más reciente, uno en condiciones de ser invasión pues de muy poco tiempo. Entonces ahí encontramos algunos elementos para contrastar, esas fueron como las razones. Bueno, buenos días. Yo me uno a la felicitación para la profesora Natalia y su equipo. Yo conocía la investigación, en algún momento pues estuve en un espacio de difusión y desde ese momento me ha parecido una investigación absolutamente trascendental y muy interesante, y hoy ver cómo se hacen las articulaciones de extensión, investigación y docencia, creo que hacen viva realmente la presencia de la universidad y sus ejes misionales. Además ve una estrategia y una aplicación de la nutrición pública tan pura y tan bien llevada que pues más, no queda más palabras pues que felicitarla. Y una pregunta muy sencilla y es ¿cuánto dura el proyecto de extensión para tener los resultados que hoy nos muestras? Bueno, el proyecto empezó su ejecución en febrero de 2015, terminó la ejecución formalmente pues en marzo con el evento de cierre. Pero el ciclo de talleres empezó, o el ciclo digamos de trabajo con la comunidad, de trabajo de campo propiamente, empezó desde febrero y se mantuvo hasta noviembre, que fueron los últimos talleres. En noviembre hicimos como un cierre, una reflexión con ellos y ya les anunciamos que en el año 2016 pues era el evento de graduación. Y ellos, digamos, como trabajo de grado, pues tenían el compromiso de hacer esas actividades de multiplicación y de seguirlas haciendo, pues, de alguna manera. Entonces, ese fue como el tiempo real de trabajo con las comunidades. Agradecemos de manera especial la participación de la profesora Luz Natalia Rodríguez en esta cátedra,
Recordemos que la cátedra se llamó Fortalecimiento de las prácticas de uso cotidiano y conservación de agua de las comunidades El Esfuerzo y Pescador Unidos del municipio de Turbo, Antioquia, y agradecemos a ustedes por su asistencia. Próximamente por diferentes medios les estaremos informando cuál es la temática de la siguiente cátedra. Muchas gracias y feliz día.